¿Hay algo mal con mi falda?, preguntó la jefa. Y el padre soltero apartó la mirada al instante. ¿Qué harías si una mañana te pidieran llevar a alguien a un lugar del que debes olvidar en 5 minutos? ¿Y si ese viaje se convirtiera en el primer paso hacia un mundo secreto de corrupción, desapariciones y peligrosos secretos? Dimitri pensaba que su trabajo consistía simplemente en transportar pasajeros. Pero cuando la heredera del imperio, Vera Santárova, pregunta, ¿pasa algo con mi falda, o simplemente me estás mirando? Todo cambia. Antes de comenzar esta historia, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves hoy. La mansión parecía un escenario de una película sobre la vida de los multimillonarios: columnas de mármol, portones forjados con baño de oro, una fuente en medio del patio donde nadaban carpas japonesas del tamaño de terneros. Dimitri detuvo el coche en la entrada de servicio y apagó el motor. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino por la conciencia de que los próximos meses de su vida transcurrirían allí, en esa jaula fría y lujosa. Había conseguido el trabajo 3 días antes. La entrevista la realizó el administrador, un hombre seco de unos 50 años, mirada helada y la costumbre de hablar sin mirar a los ojos. Comprobaron todo: antecedentes, deudas, contactos. Dimitri estaba limpio. Es militar, había estado en Siria, se retiró por motivos de salud y trabajó 2 años como taxista. El candidato perfecto, disciplinado, callado, sin ambiciones. La regla principal, dijo el administrador antes de firmar el contrato. No ves nada, no oyes nada, llevas a quien te digan y guardas silencio. Entendido. Dimitri asintió. Necesitaba el dinero. El sueldo era 3 veces mayor que el promedio, con alojamiento y comida incluidos. Por esas condiciones, uno podía callar. El primer día transcurrió tranquilo. Llevó al administrador a la oficina, recogió paquetes, esperó horas dentro del coche. Por la noche lo acompañaron a la habitación del personal, pequeña, pero limpia, con cama, armario y una ventana al patio. Se durmió rápido, sin tiempo para dudar si había tomado la decisión correcta. El segundo día todo cambió. Por la mañana, Dimitri estaba lavando el coche cuando oyó pasos y se dio la vuelta. Por el camino venía una mujer alta, delgada, con un traje gris y tacones de aguja. Cabello oscuro recogido en un moño bajo, rostro sin emociones de más. Caminaba con la seguridad de alguien acostumbrado a mandar. Dimitri bajó la mirada y siguió frotando el capó. Sabía las reglas: no mirar a los dueños, no cruzar la mirada, no hablar primero. Pero ella se detuvo justo frente a él, tan cerca que pudo oler su perfume, algo caro, con notas de vainilla y cuero. ¿Hay algo mal con mi falda, o simplemente me estás mirando? Su voz era grave, ligeramente irónica. Dimitri levantó la vista. Vera Santárova, la hija del dueño. Le habían mostrado su foto durante la instrucción. 32 años, estudios en Londres, trabaja en el negocio familiar, rara vez está en casa. Ahora estaba allí, frente a él, mirándolo como si leyera sus pensamientos. Disculpe, respondió él rápidamente, apartándose. No quise parecer descortés. ¿Descortés?, sonrió ella. ¿Eres el nuevo conductor? Sí. ¿Cómo te llamas? Dimitri. Dimitri, repitió ella lentamente, como probando el nombre. Escucha, Dimitri, esta noche, a medianoche, acerca el coche a la salida de servicio. Saldré sola. ¿Me llevarás? ¿A dónde? Lo sabrás en el camino. Y no digas una palabra a nadie, especialmente al administrador y a mi padre. ¿Entendido? Dimitri asintió, aunque por dentro todo se tensó. Un viaje secreto. Sin aviso. ¿Eso era o una trampa o una prueba? Bien. Ella se dio la vuelta y siguió caminando, como si la conversación no hubiera ocurrido. Dimitri la observó marcharse, tratando de entender qué acababa de pasar. ¿Coqueteo? ¿Amenaza? ¿Juego? Por la noche, cuando oscureció, estaba sentado en su habitación mirando el reloj,
faltaban 5 minutos para la medianoche. El corazón le latía más fuerte de lo habitual. Bajó al garaje, encendió el coche y se acercó a la salida de servicio. Las luces se apagaron. La puerta se abrió. Vera salió con una chaqueta negra, vaqueros y zapatillas. El cabello suelto, gafas oscuras. Parecía otra persona, no la heredera del imperio, sino una chica común tratando de esconderse. «Vamos», dijo entrando al asiento trasero. Dimitri salió por la puerta principal. Las calles estaban vacías. Vera guardaba silencio, mirando por la ventana. «¿A dónde vamos?», preguntó al fin. «A la zona industrial. Una vieja fábrica textil en las afueras. ¿La conoces?». «Sí». «Cuando lleguemos, aparca aparte y espera». «¿Cuánto?». «No lo sé. Puede ser 1 hora, puede ser 3. Lo importante es que no te vayas». Dimitri asintió. El silencio volvió a llenar el coche. Miró por el retrovisor. Vera permanecía inmóvil, apretando el teléfono entre las manos. Unos 40 minutos después llegaron a la zona industrial abandonada. La fábrica se alzaba entre descampados como un esqueleto del pasado, ventanas rotas, tuberías oxidadas, grafitis en las paredes. «Detente aquí», ordenó Vera. Dimitri aparcó a la sombra de un viejo almacén. Ella salió sin mirar atrás y caminó hacia el edificio, desapareciendo en la oscuridad. Dimitri apagó el motor. Silencio. Solo el viento hacía crujir algún metal a lo lejos. Sacó el teléfono y miró la hora. 00:30. ¿Qué estaba haciendo allí? Pasaron 20 minutos. Luego 40. 1 hora. Dimitri empezó a preocuparse. ¿Quizás algo había sucedido? ¿Debería ir a ver? De pronto, alguien golpeó la ventana. Dimitri dio un salto y giró la cabeza. Junto a la puerta había un hombre con sudadera negra y capucha. No se le veía el rostro. «Dijo que entres», pronunció con voz apagada, sin emociones. «Si no entras, no saldrá». Dimitri se quedó inmóvil. Era una trampa. Seguro. Pero si no iba, ¿la dejaría allí? Salió del coche. El hombre asintió y empezó a caminar. Dimitri lo siguió a través del descampado, por una abertura en la valla, hacia la oscuridad del edificio. Dentro olía a humedad y moho. El suelo estaba cubierto de cristales rotos. Algún lugar goteaba agua. El hombre lo llevó por un pasillo, luego por unas escaleras hacia el sótano. Una puerta metálica, nueva, totalmente fuera de lugar en aquella ruina. El hombre la abrió y le indicó que entrara. Dimitri entró, y se quedó paralizado. Delante de él había una habitación llena de equipos. Monitores en las paredes, servidores, mesas con portátiles. 3 personas trabajaban frente a las computadoras. Vera estaba junto a una pantalla grande, estudiando unos mapas. Ella se giró. «Entra. Cierra la puerta». Dimitri la cerró, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué es esto?», logró decir. «Este es mi verdadero trabajo», respondió Vera con calma. «Y lo que viste en la mansión es solo un papel. Siéntate, tenemos que hablar». Dimitri se sentó en la única silla libre, la cabeza le daba vueltas. Una base clandestina, tecnología. ¿Qué demonios está pasando? Hace 2 años tenía un prometido, empezó Vera sin apartar la mirada. Andrei, un periodista de investigación. Estaba destapando trapos sucios de funcionarios corruptos, oligarcas, criminales, y llegó hasta mi familia. Mi padre y sus socios estaban metidos hasta el cuello, lavado de dinero, contratos estatales, sobornos a jueces. Andrei reunió pruebas, me las mostró y me pidió que me fuera con él para publicar el material. Se quedó callada, en su rostro había dolor. Me asusté, no le creí, pensé que me estaba usando. Cuando mi padre preguntó de qué habíamos hablado Andrei y yo, le dije la verdad. Una mirada, una sola palabra. Y Andrei desapareció una semana después, sin dejar rastro. Dimitri guardó silencio, procesando la información. Durante medio año pensé que estaba muerto,
Pero hace 3 meses uno de sus colegas me envió un mensaje cifrado. Andrei está vivo. Lo mantienen en algún lugar del extranjero. Colombia o Venezuela. Mi padre pagó para que lo borraran del mapa. Yo formé este equipo. Lo estamos buscando y estamos reuniendo nuevas pruebas contra mi padre. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Dimitri en voz baja. Porque necesito a alguien dentro de la casa, alguien a quien mi padre no sospeche. El conductor es la posición perfecta. Escuchas conversaciones, ves quién entra, puedes colocar micrófonos, copiar documentos. Revisé tu biografía. Eres honesto. Por eso te propongo un trato. Ayúdame, cuando todo termine, recibirás suficiente dinero para empezar una nueva vida. Si te niegas, te llevo de vuelta y olvidamos esta conversación. Dimitri la miró, la determinación en sus ojos, el dolor detrás de la máscara de frialdad. Era una locura. Espiar en la casa de un multimillonario, arriesgar la vida por la venganza de otra persona, pero algo dentro de él respondió. ¿Cansancio de callar? ¿Deseo de hacer lo correcto? ¿O simplemente su mirada? De acuerdo, dijo él. Estoy dentro. Vera asintió. Entonces empezamos mañana. La primera misión, en el despacho de mi padre hay una caja fuerte. Necesito una copia de los documentos que están allí. ¿Podrás? Lo intentaré. No lo intentes, hazlo. Ella le entregó un pequeño dispositivo del tamaño de una moneda. Un micrófono. ¿Lo instalarás en la biblioteca? Es la única habitación sin cámaras. Mi padre mantiene allí reuniones importantes. Dimitri tomó el dispositivo, frío y pesado, como la carga de la responsabilidad. ¿Alguna pregunta más? Una. ¿Por qué no temes que te entregue a tu padre? Vera sonrió con ironía. Porque si quisieras, ya lo habrías hecho. Vamos. Llévame de vuelta. Volvieron a la mansión de madrugada. Vera desapareció en sus aposentos. Dimitri se acostó pero no pudo dormir. Una sola cosa giraba en su cabeza, su vida acababa de cambiar para siempre. Despertó por unos golpes en la puerta. Afuera apenas amanecía. Se levantó de un salto, se puso la camisa y abrió. En el umbral estaba el administrador, con rostro impenetrable. Hoy llevas al señor a la oficina. En 1 hora estate listo. El coche debe brillar. Entendido. La puerta se cerró. Dimitri exhaló. Eso significaba que Vera no había dicho nada. De momento estaba a salvo. De momento. Se vistió rápido, bajó al garaje y empezó a preparar el coche. Pulía cada detalle, revisaba el aceite, llenaba el tanque. Las manos se movían solas, pero su mente estaba en otra parte. El micrófono, la biblioteca, la caja fuerte. ¿Cómo hacer todo eso sin ser descubierto? Román Santorov apareció exactamente 1 hora después. Un hombre alto, de unos 60 años. Cabello canoso peinado hacia atrás, un traje perfecto, rostro pétreo, ojos fríos e inquisitivos. Dimitri abrió la puerta sin levantar la vista. Buenos días, dijo Román tomando asiento atrás. Buenos días, respondió Dimitri y encendió el motor. Durante todo el trayecto Román habló por teléfono, discutiendo contratos, cifras, fechas. Dimitri escuchaba, memorizando. Vera había dicho, cada detalle puede ser importante. Al llegar al edificio de oficinas, Román salió sin despedirse. Dimitri se quedó esperando. Las horas pasaban lentamente. Sacó el teléfono, pero no se atrevió a llamar a Vera. Demasiado arriesgado. Al volver por la tarde a la mansión, vio a Vera en el vestíbulo. Hablaba por teléfono, estricta y oficial. Lo vio y le hizo un leve gesto. Era la señal, se verían esa noche. A medianoche estacionó el coche junto a la salida de servicio. Vera salió con la misma chaqueta negra y los mismos vaqueros, y se sentó sin decir palabra. ¿Instalaste el micrófono?, preguntó cuando cruzaron la verja. Aún no, no tuve oportunidad. La biblioteca estaba cerrada. Mi padre estuvo allí todo el día. Entonces lo harás mañana. Por la mañana él saldrá a una reunión.
Tendrás 2 horas. Dimitri asintió. Le latía el corazón con fuerza. 2 horas. Si lo atrapaban, todo se acabaría. Volvieron a la fábrica. Dentro, la base trabajaba a pleno ritmo. En las pantallas, mapas de Sudamérica, fotos de personas, documentos. Uno de los miembros del equipo, un chico joven con gafas, se acercó a Vera. Encontramos una pista. Uno de los guardias que trabajó para su padre ahora está en Bogotá. ¿Puedes saber dónde tienen a Andrei? ¿Contactaron con él? Lo intentamos. Está muy cauteloso, tiene miedo. Vera miró a Dimitri. ¿Ves? Estamos cerca. Solo falta encontrar la ubicación exacta. Para eso necesitamos los datos de la caja fuerte de mi padre. Allí están la lista de contactos, los nombres en clave, las cuentas bancarias, todo lo que lo vincula con Colombia. Dimitri escuchaba, comprendiendo la magnitud de la operación. No es solo venganza, es una guerra contra un imperio. Háblame de Andrei, pidió él de pronto. ¿Cómo era? Vera se detuvo. En su rostro apareció un destello de dolor. Honesto. Demasiado honesto para este mundo. Creía que la verdad siempre gana, que si expones la corrupción, todo cambia. Yo me reía de su ingenuidad, pero tenía razón, solo que el precio fue demasiado alto. ¿Lo amabas? Sí. Aún lo amo. Por eso no puedo detenerme, aunque me cueste la vida. Dimitri guardó silencio. En sus palabras había tanta tristeza que el corazón se le encogió. Entendió que ella no se detendría hasta encontrar a Andrei, o morir. A la mañana siguiente, Román se fue a una reunión. Dimitri esperó a que la mansión quedara vacía y se dirigió a la biblioteca. La puerta no estaba cerrada con llave, adentro olía a libros viejos y cuero. Un escritorio macizo, estanterías hasta el techo, un sillón junto a la chimenea. Dimitri sacó un micrófono espía y miró alrededor. ¿Dónde colocarlo? Bajo el escritorio era demasiado obvio. Detrás de un cuadro podían revisarlo. Su mirada cayó sobre un gran globo terráqueo en la esquina. Perfecto. Lo abrió con cuidado, instaló el dispositivo dentro y lo cerró. Salió de la biblioteca tratando de respirar con calma. Primer paso, hecho. Por la noche, Vera lo llamó desde un número desconocido. El micrófono funciona. Esta noche mi padre se reunirá con alguien importante. Prepárate para grabarlo todo. A las 10, Román entró en la biblioteca con 2 hombres más. Dimitri estaba en su habitación, escuchando a través de los auriculares que le había dado Vera. Las voces eran claras. El problema es que Andrei sigue vivo, dijo uno de los hombres. Los colombianos piden más dinero para mantenerlo allí. ¿Cuánto? La voz de Román era fría. $200.000 al año. Es un robo. La alternativa es matarlo, pero entonces surgirían preguntas. Es mejor mantenerlo vivo, pero oculto. Dimitri grababa cada palabra. Las manos le temblaban de rabia. Hablaban de un hombre como si fuera mercancía. Está bien, enviaré el dinero, pero será la última vez. Si se convierte en un problema, nos deshacemos de él para siempre. La conversación duró otros 20 minutos. Discutieron cuentas bancarias, contactos, nombres de intermediarios. Cuando se fueron, Dimitri envió la grabación a Vera. Media hora después ella llamó. Excelente trabajo. Ahora tenemos nombres. Podemos llegar a la gente en Colombia. Prepárate, iremos allí pronto. ¿A Colombia? Sí. Tú, yo y el equipo. Sacaremos a Andrei de ese lugar. Es la única forma. Dimitri tragó saliva. Colombia, narcocarteles, peligro. Él había sido militar, pero esto era distinto. ¿Cuándo? En 2 semanas. La preparación llevará tiempo. Hay que reconocer el terreno, encontrar contactos, preparar el plan. ¿Y si algo sale mal? Entonces no regresaremos. Silencio. Puedes negarte, añadió Vera en voz baja. No me enfadaré.
Esta es mi guerra, no la tuya. Dimitri pensó durante unos segundos. Podía negarse, volver a su vida normal, olvidar todo, pero algo dentro de él no lo dejaba. ¿Deseo de hacer lo correcto? ¿Un sentido del deber? ¿O simplemente su voz, llena de dolor y esperanza? Estoy contigo, dijo él. Gracias. Las siguientes 2 semanas fueron las más intensas de su vida. De día cumplía las tareas de chofer, escuchaba conversaciones de Román, enviaba información. De noche se reunía con Vera en la base, estudiaba mapas de Colombia, entrenaba con los exmilitares de su equipo. Igor y Maxim, 2 antiguos soldados, le enseñaban tácticas de asalto, manejo de armas, supervivencia en condiciones extremas. Dimitri recordaba su servicio, pero había sido hace mucho tiempo. Aquí, las apuestas eran más altas. Vera también se preparaba, estudiaba rutas, contactaba personas en Bogotá, organizaba apoyo. Oleg, el hacker del equipo, rompía sistemas de prisiones colombianas y bases de datos en busca de rastros de Andrei. 3 días antes del vuelo, por fin lo encontraron. Una prisión privada en las afueras de Bogotá. Oleg mostró una fotografía en la pantalla. Pertenece a un cartel local. Mantienen ahí a presos políticos, periodistas incómodos, testigos. Andrei lleva allí 1 año y medio. Vera miraba la pantalla con los labios apretados. Tenía lágrimas en los ojos, pero no lloraba. ¿Está vivo? Sí. La última entrada sobre él es de hace 1 semana. Su estado es estable, pero está muy debilitado. Entonces vamos. En 3 días volamos. La última noche antes de partir, Dimitri estaba en su habitación cuando alguien llamó a la puerta. Era Vera. ¿Puedo pasar? Claro. Se sentó al borde de la cama. Parecía cansada, pero firme. Quiero que sepas que, si allí me pasa algo, tú te vas. No intentas salvarme. Solo te vas. ¿Entendido? No, Dimitri negó con la cabeza. Si tú te quedas, yo también. Vera lo miró largo rato. ¿Por qué haces esto? ¿Por dinero? No. Por ti. Ella se quedó inmóvil. Algo cambió en su rostro, los muros que había construido durante años se resquebrajaron. No me merezco esto, susurró. Traicioné a Andrei. Es mi culpa que esté allí. Tú estás corrigiendo mi error. Eso es más de lo que la mayoría hace. Se levantó, fue hacia la ventana, miró la ciudad nocturna. Si lo sacamos de allí, no sé qué pasará después. No sé si lo que teníamos volverá. Dimitri no dijo nada. Pero debo intentarlo, continuó ella. Debo devolverle la libertad, aunque lo pierda todo. Se giró hacia él. Gracias por estar aquí. Siempre. Vera se fue, dejando tras de sí el aroma de su perfume y un silencio pesado. Dimitri se tumbó, mirando el techo. En 3 días viajarían a Colombia, al lugar más peligroso del mundo. Y no sabía si volvería. Pero sabía algo, iba por ella. Por una mujer a la que apenas conocía, pero por la que estaba dispuesto a morir. El avión aterrizó en el aeropuerto de Bogotá temprano por la mañana. Dimitri salió al aire húmedo y tropical, sintiendo como la tensión le endurecía los músculos. Era territorio desconocido. Aquí regían otras reglas. Vera caminaba a su lado, con gafas oscuras y borra, tratando de pasar desapercibida. Detrás de ellos iban Igor y Maxim, los exmilitares encargados de la seguridad de la operación. Oleg, el hacker, se quedó en Rusia coordinando las acciones de forma remota. Alquilaron un jeep y se dirigieron a un hotel en las afueras de la ciudad. Las habitaciones eran modestas pero limpias. Vera abrió el portátil de inmediato y se puso en contacto con Oleg. ¿Qué hay sobre la prisión?, preguntó. La guardia se releva cada 12 horas. El turno nocturno es más débil. Solo son 6 personas. Andrei está en el bloque del sótano, celda número 7. La única entrada es por la puerta principal. Hay un túnel de servicio, pero está bloqueado desde dentro.
Entonces entraremos por la entrada principal, dijo Igor mientras estudiaba el plano del edificio en la pantalla. Una distracción mientras dos se infiltran. Demasiado arriesgado, objetó Maxim. Si suena la alarma, caeremos todos. Entonces necesitamos un informante, murmuró Vera mirando a Dimitri. Alguien de la seguridad al que podamos sobornar. Oleg envió fotos de los guardias. Vera estudió cada rostro hasta que se detuvo en uno. Carlos Méndez. Lleva 3 años trabajando allí. Tiene una hija enferma y necesita dinero para su tratamiento. Me pondré en contacto con él. Esa noche, Vera se reunió con Carlos en un bar pequeño de las afueras. Dimitri estaba en la mesa de al lado, vigilando. La conversación duró 20 minutos. Carlos primero se negó, luego dudó, y por último aceptó. Por $50,000 abriría el túnel de servicio y apagaría las cámaras durante 5 minutos. Debería ser suficiente. Mañana por la noche, dijo Vera al volver con Dimitri. A las 2 de la mañana entramos. Dimitri asintió, con el corazón acelerado. Intentaba mantener la calma, pero el miedo se filtraba por la armadura de su preparación. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Carlos los traicionaba? ¿Y si Andrei ya estaba muerto? La noche pasó en preparativos. Revisaron armas, equipo y comunicaciones. Igor y Maxim entrenaron en una maqueta del edificio, practicando cada movimiento. Vera se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad en silencio. Dimitri se acercó. Todo saldrá bien, dijo suavemente. No lo sé, respondió ella sin apartar la mirada de las luces. He imaginado este momento tantas veces. El reencuentro con Andrei. ¿Qué le diré? ¿Cómo me mirará? ¿Me perdonará? Lo está salvando. Eso es lo que importa. Vera giró hacia él. ¿Y si no quiere ser salvado? ¿Y si preferiría morir antes que verme? Entonces será su elección. Pero tú le estás dando una oportunidad. No todos reciben una segunda. Ella guardó silencio, luego asintió despacio. Gracias por estar aquí. A las 2 de la mañana se dirigieron hacia la prisión. El edificio estaba en una zona industrial, rodeado por una alta valla con alambre de púas. Los reflectores iluminaban el perímetro. Dimitri aparcó el jeep a 300 metros, a la sombra de unos almacenes. Igor y Maxim salieron primero. Debían crear una distracción, hacer estallar un transformador en el extremo contrario del complejo. Vera y Dimitri avanzaron hacia la entrada de servicio. Carlos los esperaba junto a la puerta, fumando nervioso. Al ver a Vera, asintió. 5 minutos, no más. Las cámaras están apagadas, pero si alguien nota algo, yo no sé nada. Entendido, respondió ella, entregándole un sobre con dinero. Carlos abrió la puerta. Dentro había un pasillo estrecho que olía a humedad y moho. Bajaron por las escaleras hasta el sótano. Solo unas pocas lámparas iluminaban el camino. Celda 7. La puerta metálica tenía una pequeña ventanilla. Vera miró dentro y se quedó paralizada. Dimitri vio cómo sus manos temblaban. ¿Está ahí? Sí. Carlos abrió el candado. La puerta chirrió. Dentro, en una estrecha litera, yacía un hombre demacrado, con el cabello y la barba largos. Alzó la cabeza, entrecerrando los ojos por la luz. Andrei, susurró Vera entrando en la celda. Él la miró, incapaz de creerlo. Luego se incorporó lentamente, tambaleándose, se acercó. ¿Vera? ¿De verdad eres tú? Sí. He venido a sacarte de aquí. Andrei guardó silencio un momento y luego la abrazó con fuerza, desesperado. Vera lloraba, aferrándose a él. Perdóname, susurraba. Perdóname, perdóname. Andrei se apartó de repente. Tenemos que irnos. Esto es una trampa. ¿Qué? Dimitri se adelantó. ¿Qué estás diciendo? Sabían que vendrían. Carlos trabaja para ellos. En cuanto entren, activarán la alarma. En ese momento, arriba explotó el transformador.
Las luces se apagaron y se encendieron las de emergencia. Una sirena empezó a sonar. «¡Maldición!», exclamó Dimitri, agarrando a Vera de la mano. «¡Corran!». Salieron de la celda. Andrei apenas podía mantenerse en pie, Vera lo sostenía. Dimitri avanzaba revisando los pasillos. Voces gritaban en la distancia: «¡Por aquí, rápido!». Dimitri señaló una escalera. Subieron y salieron a un pasillo del primer piso. El exterior estaba justo delante, pero 3 guardias armados bloqueaban la salida. «¡Alto!», gritó uno. Dimitri sacó su pistola y disparó al techo. Los guardias se agacharon. Tiró de Vera y Andrei hacia un pasillo lateral. Detrás de ellos sonaron disparos, las balas golpeaban las paredes. «Por aquí», dijo Andrei señalando una puerta. «Por la cocina hay una salida al patio». Entraron a la cocina, equipo viejo, mesas sucias. La puerta al otro lado. Dimitri la abrió de golpe. El patio, la valla, el alambre de púas. «Por encima de la valla», ordenó. Maxime y Igor ya estaban allí, cubriendo la retirada con disparos. Dimitri ayudó a Andrei a trepar y luego impulsó a Vera. Él pasó el último. Se cortó las manos con el alambre, pero no sintió dolor. Corrieron por un descampado hacia el jeep. Detrás se oían gritos y disparos. Dimitri arrancó y aceleraron. Vera miró atrás. La prisión quedaba atrás, pero la persecución había comenzado. «¡Nos siguen!», gritó. Dimitri pisó el acelerador. El jeep avanzaba por calles estrechas. 3 coches lo seguían. Igor se asomó por la ventana y disparó a los neumáticos. Uno de los coches derrapó y chocó contra una pared, quedaban 2. «¡Aguanten!», gritó Dimitri, girando bruscamente hacia un callejón. El jeep casi no cabía entre los edificios. Los perseguidores quedaron atrás. Dieron vueltas por la ciudad durante media hora hasta asegurarse de que no los seguían. Se detuvieron en las afueras, junto a un almacén abandonado. Todos guardaron silencio, respirando con dificultad. Andrei estaba en el asiento trasero, con la cabeza entre las manos. Vera lo miraba sin saber qué decir. Dimitri revisaba sus heridas. «Nada grave. Solo arañazos». «¿Cómo supiste sobre la trampa?», preguntó finalmente Vera. «Carlos vino a verme ayer», respondió André con voz ronca. «Dijo que alguien intentaba sacarme de aquí y me ofreció un trato. Si decía quién era, me dejarían libre. Me negué, pero entendí que ustedes vendrían y que sería una emboscada». «¿Por qué no lo dijiste antes?». «Quería asegurarme de que eras realmente tú, que no era otra trampa más». Vera guardó silencio, luego lo abrazó. «Perdóname por todo». André no respondió, simplemente la sostuvo y lloró. Por primera vez en 1 año y medio, regresaron al hotel. Le dieron comida, agua y ropa limpia. El médico que llamó Vera lo examinó. Agotamiento, deshidratación, señales de tortura. Pero vivo. Eso era lo importante. Por la noche, Vera y Dimitri estaban sentados en el balcón. Abajo, la ciudad sonaba. André dormía en la habitación de al lado. «¿Y ahora qué?», preguntó Dimitri. «Ahora publicamos todo, todas las pruebas que recopilamos. El imperio de mi padre caerá, irá a prisión y André será libre». «¿Y tú?». Vera lo miró. «Yo también seré libre, por primera vez en mi vida». Dimitri tomó su mano. Ella no se apartó, solo miraba las luces de la ciudad, pensando en que todo recién empezaba. A la mañana siguiente, Oleg lanzó la publicación: miles de documentos, grabaciones, fotos, pruebas de corrupción, lavado de dinero, vínculos con grupos criminales. Todo apareció simultáneamente en los mayores medios del mundo. 3 horas después, la noticia estaba en las portadas. El imperio de Román Santorov comenzó a derrumbarse, las acciones caían, los socios rompían contratos, los organismos de investigación abrían casos. Román llamó a Vera. Su voz era fría, llena de furia. «Destruiste todo lo que construí durante años». «Destruiste a tu familia», respondió Vera.
Yo solo mostré la verdad. ¿Te arrepentirás? No. Por primera vez en mi vida, no me arrepiento. Colgó. Sus manos temblaban, pero estaba segura de que había hecho lo correcto. Comenzaba una nueva vida. 3 días después de la publicación, Román Santorov fue arrestado en su mansión. Vera vio la transmisión en las noticias desde su habitación de hotel. Las cámaras mostraban cómo sacaban a su padre esposado, cómo los periodistas gritaban preguntas, cómo se derrumbaba el imperio que él había construido durante 30 años. Ella no sentía triunfo, solo vacío y cansancio. André estaba a su lado, recuperándose. Los médicos dijeron que físicamente se recuperaría en unos meses, pero las heridas psicológicas tardarían más. Hablaba poco, comía poco, dormía de forma irregular, despertándose por pesadillas. Dimitri los observaba. Veía cómo Vera intentaba estar cerca de André, cómo lo cuidaba, cómo trataba de recuperar lo que alguna vez tuvieron. Pero André se alejaba, no estaba enojado, solo distante, como si parte de su alma hubiera quedado en aquella celda. Una tarde, cuando Vera salió a comprar, André habló con Dimitri. «Gracias por salvarme», dijo en voz baja. «Sé que fue idea tuya, Vera me lo contó». «Fue idea de ella», respondió Dimitri. «Yo solo ayudé». «No. Hiciste más. Le diste fuerzas para seguir adelante. Ella habla de ti de otra manera». Dimitri guardó silencio. «La veo como te mira», continuó André. «Así me miraba a mí, hace mucho. Demasiado». ¿Se amaban? Sí. En pasado. Porque la persona a la que ella amaba murió en aquella celda. Lo que queda es solo una cáscara. Vas a sobrevivir. El tiempo cura. Andrés sonrió con tristeza. Tal vez. Pero lo nuestro, no puede volver. Demasiado dolor. Demasiada culpa. Ella se culpa por traicionarme. Yo no la culpo. Pero cada vez que la miro, recuerdo la celda, y no puedo liberarme de esa sensación. Dimitri lo escuchaba, entendiendo lo complicado que era todo. ¿Qué quieres hacer ahora? Volver al periodismo, continuar investigando, pero no aquí. Me iré a Europa, es más seguro. Y Vera, ella merece felicidad real. Y creo que tú puedes dársela. Dimitri se quedó en silencio, sorprendido. Cuando Vera volvió, los tres estuvieron callados, pero el ambiente era distinto, más honesto. Una semana después regresaron a Rusia. Román estaba bajo investigación, la mansión sellada, las cuentas congeladas. Vera alquiló un pequeño departamento en el centro de Moscú, donde se quedaron los tres por un tiempo. André comenzó a recuperarse, iba al psicólogo, escribía artículos, hablaba con colegas, poco a poco volvía a vivir. Pero entre él y Vera seguía habiendo distancia. Se trataban con respeto y cuidado, pero ya no eran pareja. Ambos lo sabían. Una noche, André hizo su maleta. «Me voy a Berlín», dijo. «Me ofrecieron un puesto en una gran redacción. Haré investigaciones internacionales». Vera asintió, tenía lágrimas en los ojos, pero no lloró. «Me alegro por ti. Mereces un nuevo comienzo. Tú también». André tomó su mano. «Gracias por salvarme. Gracias por todo, pero tenemos que soltarnos. ¿Lo entiendes?» «Sí», susurró Vera. «Lo entiendo». Se abrazaron largo, despidiéndose no solo el uno del otro, sino del pasado. Cuando Andrés se fue, Vera se sentó en el sofá y rompió a llorar. Dimitri se acercó y la abrazó. Ella apoyó la cabeza en su hombro, llorando. «Lo perdí», susurró. «No lo perdiste. Lo dejaste ir. No es lo mismo». Vera levantó la mirada hacia él. «¿Y tú? ¿Te quedarás?» Dimitri sonrió. «¿A dónde más iría?» Ella lo besó, lento y suave, por primera vez. Y fue lo correcto. No porque Andrés se hubiera ido, sino porque ambos estaban listos para un nuevo comienzo. Los meses siguientes fueron difíciles. El juicio contra Román duró mucho.
Había pruebas suficientes para condenarlo a 20 años. Vera testificó y se enfrentó a su padre en la sala del tribunal. Él la miraba con odio, pero ella no apartó la mirada. «Traicionaste a la familia», dijo él. «Traicioné a un criminal», respondió Vera. «A la familia la salvé». La sentencia se dictó 6 meses después. Román Santorov recibió 22 años de régimen estricto. Su imperio fue liquidado y los activos, confiscados. Vera no sintió alegría, solo alivio. El pesado peso que había cargado durante años finalmente cayó de sus hombros. Ella y Dmitri decidieron irse de Rusia. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Eligieron Suiza, una pequeña ciudad junto al lago, donde podían empezar de cero. Dmitri encontró trabajo en una empresa de seguridad. Vera abrió una pequeña firma analítica que ayudaba a periodistas a realizar investigaciones independientes. La vida era sencilla, tranquila, pero llena de sentido. Se casaron un año después. Una ceremonia modesta, solo los más cercanos. Oleg voló desde Rusia. Igor y Maxim también. André envió felicitaciones desde Berlín. Cálidas, sinceras. Se alegraba por ellos. Un año después nació su hija. La llamaron Nadezhda, porque la esperanza los había salvado a todos. Vera estaba de pie junto a la ventana, con su hija en brazos, mirando el lago. Dmitri se acercó y abrazó a ambas. ¿Eres feliz?, preguntó. Sí, respondió Vera. Por primera vez en mi vida, de verdad feliz. Guardaron silencio, disfrutando de la paz. El pasado había quedado atrás. Por delante estaba una nueva vida. Una vida que ellos mismos eligieron. Sin mentiras, sin miedo. Solo amor, honestidad y libertad. Y eso era lo mejor que podía haberles pasado. Pasaron 3 años. Dmitri despertó con el llanto de su hija. Nadezhda pedía desayuno con insistencia. Él sonrió, se levantó y la tomó en brazos. Vera dormía a su lado, cansada tras trabajar la noche anterior en una nueva investigación. Dmitri bajó a la cocina, preparó la leche y alimentó a la niña. Afuera, el sol se alzaba sobre el lago. La vida era lenta, tranquila, algo con lo que él jamás habría soñado 3 años antes. Vera bajó media hora después, bostezando y sonriendo. «Buenos días, familia», dijo. Besó a su hija, luego a Dmitri. ¿Café? Por supuesto. Se sentaron en la terraza, tomando café, mirando el lago. Nadezhda jugaba con sus juguetes. Todo era perfecto. Simplemente correcto. André envió una carta, dijo Vera. Se casa, conoció a una colega de la redacción. Está feliz. Eso es bueno, sonrió Dmitri. Se lo merece. Sí, todos merecemos ser felices. Después de todo lo que vivimos. Dmitri le tomó la mano. A veces pienso que todo aquello fue un sueño, la mansión, la huida, Colombia. Demasiado increíble para ser cierto. Pero fue cierto, dijo Vera. Pasamos por eso y sobrevivimos juntos. Guardaron silencio, disfrutando del momento. Por la tarde llegaron los invitados, Oleg con su esposa, Igor y Maxim. Prepararon una pequeña cena al aire libre, rieron, recordaron, hicieron planes. ¿Recuerdas cuando llegaste por primera vez a la fábrica?, rió Oleg. Dmitri estaba más pálido que la nieve. Claro, pensaba que yo lo iba a matar. Dmitri también se echó a reír. ¿Y cuando irrumpimos en la prisión?, dijo Igor, negando con la cabeza. Pensé que no saldríamos vivos. Pero salimos, dijo Vera, levantando la copa. Por nosotros, por los que no se rinden. Todos levantaron sus copas, bebieron, rieron, celebraron la vida. Cuando los invitados se fueron, Vera y Dmitri se quedaron en la terraza. Nadezhda dormía en su habitación, la luna se reflejaba en el lago. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó Dmitri. ¿De qué? ¿De haber destruido el imperio de mi padre? ¿De haberlo cambiado todo? Vera pensó un momento. No, ni una sola vez.
porque ese imperio estaba construido sobre mentiras y sangre. Al destruirlo, no solo liberé a André. Me liberé a mí y a cientos de personas que sufrían por la corrupción de mi padre. ¿Eres fuerte?, preguntó Dimitri. No. Solo tomé una decisión. Difícil, aterradora, pero correcta. Y tú me ayudaste a tomarla. Dimitri la abrazó. Te amo. Yo también te amo. Se quedaron abrazados, mirando las estrellas. La vida continuaba. No perfecta, pero real. Y eso era lo importante. A la mañana siguiente, Vera recibió un mensaje de un colega periodista. Una nueva investigación necesitaba ayuda. Aceptó, porque no podía detenerse, porque la verdad importa. Siempre. Dimitri la apoyó, como siempre, porque eran un equipo, compañeros, un amor construido no sobre romanticismo, sino sobre confianza, honestidad y ayuda mutua. Nadezhda crecía, aprendía a caminar y a hablar. Su primera palabra fue papá. Dimitri lloró de felicidad. Un día, Vera recibió una carta de su padre desde la prisión. Pedía perdón, admitía sus errores y suplicaba ver al menos una foto de su nieta. Vera lo pensó mucho y luego respondió: No puedo perdonarte, pero te deseo encontrar paz. Envió el mensaje y cerró ese capítulo para siempre. Pasaron 2 años más. Nadezhda empezó el jardín de infancia. Vera y Dimitri ampliaron el negocio, abrieron una segunda oficina y ayudaban a periodistas de todo el mundo a destapar corrupción, injusticia y crímenes. Su historia se convirtió en una leyenda en ciertos círculos: la mujer que destruyó el imperio de su padre por la verdad, el conductor que se convirtió en héroe. Un amor nacido en el fuego de las pruebas. Pero para ellos era simplemente su vida. Su vida, elegida por ellos, construida sobre honestidad, amor y libertad. Y cuando Nadezhda preguntaba: Mamá, ¿cómo conociste a papá?, Vera sonreía y respondía: Es una historia larga, pero empieza con una frase: hay algo raro con mi falda. Y los tres reían juntos, porque a veces las historias más increíbles empiezan con las palabras más simples, y terminan en felicidad.